Pues si quieres podemos empezar hablando de todo el tema de los estudiantes universitarios, que pues a pesar de estar suficientemente formados como para poder tener un trabajo pues quizá acorde un poco a lo que han estudiado y con un salario que pues que les permite tener una vida digna, han inmigrado a otros países pues para formarse o para encontrar un trabajo que se pueda adecuar más a su propósito de vida, porque aquí no pueden ganar lo suficiente. Ahí hay varios problemas, ¿no? La inmigración la podemos tocar al final, si te parece, pero digamos, lo primero es esta cosa curiosa que es el desajuste entre lo que los estudiantes estudian y lo que la sociedad demanda. Eso es. Esto es verdaderamente paradójico y solamente se explica, creo yo, por la intervención del Estado en la educación. Es decir, los estados, todos, en el mundo han decidido que son ellos los que van a organizar la educación. Eso por un lado. Sí. Después, por otro lado, la han abaratado de manera artificial. Es decir, en la educación pública los estudiantes universitarios pagan una pequeña fracción de lo que es el coste real, con lo cual se estimula que mucha gente estudie en la universidad. Con lo cual tienes estos dos problemas, ¿no? Por un lado, el desajuste creado porque los estados no tienen por qué conocer, como conocen las empresas, el funcionamiento de la sociedad y la demanda de la sociedad, y por otro lado, un precio artificialmente bajo que anima a que mucha gente estudie. Entonces hay un desajuste, y esto es difícil de resolver. La propia sociedad lo ha resuelto empujando a los estudiantes a que sigan estudiando. Y esa es la idea de los másters. ¿Por qué han proliferado los másters? ¿Por qué hay ahora másters y hace 50 o 100 años no había? Por esa necesidad. Porque uno sabe que si uno estudia una carrera, digamos, multitudinaria, como puede ser economía, por ejemplo, o derecho, o lo que sea, las posibilidades de trabajar son mucho menores que cuando mi padre se graduó de abogado, ¿no? O de hecho, cuando yo mismo me gradué de economista en el año 71 en Buenos Aires, yo no concebía la posibilidad de no tener empleo. Me pareció una cosa evidente que uno se licenciaba en la facultad y después conseguía trabajo. Esto ha cambiado, ¿eh? ¿Alguna vez has estado sin trabajo? No. Pero claro, me he cambiado de país. Esto es otra cuestión que me vincula a lo que tú preguntabas. Esta idea de pensar que es malo que la gente se vaya, que los estudiantes se vayan, ¿no? A veces se utiliza la expresión, a mí me gusta mucho la retórica en economía, se utiliza una metáfora médica, se dice la sangría. La sangría de estudiantes. La sangría, como si fuera una sangre, digamos, que se va perdiendo, entonces España se debilita. Este tipo de metáforas macro son muy engañosas, ¿no? Lo que hay que pensar es en cada uno de los estudiantes. ¿Sí? ¿Por qué se van? Y la mayor parte de la gente que emigra lo que hace es emigrar para aumentar su capital. El capital más importante que tenemos es el capital humano, el más importante de todos, y con muchísima diferencia con respecto a cualquier otra cosa. ¿Y los estudiantes qué hacen? Pues acumulan capital humano. La inmigración, ¿qué hace? Pues eso mismo le permite al estudiante estudiar, incluso trabajar en otro país cuando no tiene oportunidades aquí, o la oportunidad de otro país es mejor o mayor que la que tiene en nuestro país. Entonces digo, ¿y por qué va a ser malo eso? Claro, quizás no sea malo que que los estudiantes emigremos al extranjero para estudiar un máster o para una carrera o para formarnos un poco más o simplemente para aprender otro idioma, sino que lo malo igual sería que todo el dinero que el Estado ha invertido en los estudiantes luego no se hubiera repercutido en nuestra sociedad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en mi carrera yo he pagado una parte proporcionalmente baja en cuestión a todo lo que cuesta. Claro. Y mi idea es quedarme aquí solo si consigo un trabajo que se adecue a lo que yo pienso que tiene que ser un salario digno o un trabajo que se adecue a lo que yo he estudiado. Pero, evidentemente, si yo no encuentro esto aquí, tengo que irme. Y si hago vida en otro país, ya viene el problema porque todo el dinero que España se ha gastado en mí, yo no lo voy a repercutir de nuevo en la sociedad de mi país. Recuerda que hemos empezado la discusión hablando de las dificultades que el propio Estado genera en la educación, queriendo organizarla él y abaratándola artificialmente. Es decir, además, resulta que el Estado interviene en el mercado de trabajo y promueve el paro.
Es decir, el paro que tenemos en nuestro país, que es un paro elevadísimo, no es culpa de la naturaleza, no es un huracán, no es un tsunami, es culpa de la intervención del Estado. O sea que tenemos el Estado en todas partes, creando problemas. Y cuando tú me dices, no, porque entonces resulta que cuando yo me voy, es como si le hubieras quitado al pueblo español dinero que te ha pagado a ti y tú te lo aprovechas en Alemania. Este razonamiento lo que hace es olvidar todo lo que estábamos hablando antes. No ha sido culpa tuya esto. Ha sido que el Estado lo organiza así y de pronto te deja a ti, al final de tu carrera, en una situación un poco inerme, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Pues intentas ganarte la vida de la mejor manera que puedas. Sí. Entonces, no podemos seguir entrampados en el corral del Estado sin darnos cuenta de las dificultades que el propio Estado crea y después que la gente intenta resolverlo. Entonces, el razonamiento más adecuado, me parece a mí, es pensar en el estudiante como una persona que está intentando acumular capital humano para vivir. Oye, puede vivir en España o puede vivir fuera. Tampoco es tan mal. Digo, yo he cambiado de país, quiero decir. Y está bastante bien España, donde vivo desde hace casi 40 años. Pues a mí no me parece mal y me parece bien en realidad. Y no aplicaría nunca ese razonamiento. Resulta que como el Estado me subsidió la educación, entonces yo tengo que volver a la Argentina porque... ¿Por qué? Eso sería, digamos, aplicar un razonamiento demasiado colectivista. El problema yo creo que, que yo veo es que quizá el estudiante no es que se vaya, sino que le echan. El sistema le está echando, porque yo ahora mismo no puedo encontrar un trabajo en mi país por el cual me paguen un salario pues que sea superior a 1.000 euros. Y yo tengo 2 carreras. ¿Cómo podemos solucionar eso? ¿Cómo se puede solucionar que yo tenga una vida digna en mi país cuando ni siquiera encuentro un trabajo con 2 carreras que me paguen más de 1.000 euros? Vamos a ver, ahí otra vez tenemos otra dimensión del Estado que no hemos tocado aquí. Hemos hablado de la intervención en la educación y la intervención en el mercado de trabajo, que desajusta, digamos, el funcionamiento de la sociedad. Después hay otra cosa, que son los impuestos, claro. Hay impuestos que son muy elevados y la gente reacciona también a partir de ahí. Entonces, ¿cómo se podría resolver esta situación? Tú dices, me están echando. Yo no estoy muy seguro de que la emigración se pueda resolver de esa manera, ¿no? Entre otras cosas porque, si tú te fijas, tampoco hay tanta gente que se va. A mí de las cosas que más me entretienen del asunto de la inmigración, que conozco por primera persona, es, en realidad, la poca gente que emigra. ¿De estudiantes se refiere? De todos. Cuando te dicen, no, porque la pobreza expulsa a la gente de sus países, digo, si la pobreza fuera la causa de la inmigración, tendríamos cientos de millones de inmigrantes. La mayor parte de la gente muere en el país donde ha nacido. Porque es complicado emigrar. Es complicado por muchísimas razones. No, todos los inmigrantes son débiles, muertos de hambre, ¿no? No, para nada. Muchos son jóvenes bien formados. En el caso de la educación, vamos ahora, digo, la inmigración en general es un fenómeno lo suficientemente complejo como para que no lo simplifiquemos. Como resulta que uno es pobre, uno emigra. No. Hay que tener un impulso para emigrarse. Y hay que poder soportar las dificultades de la emigración, porque resulta que uno llega a un país, como llegué yo, en donde resulta que la gente habla distinto. Y son distintos. Y tampoco tan distintos, porque usted es argentino. No, hablan distinto. Bueno, y eso que soy argentino, imagínate si fuera africano o lo que sea, ¿no? Es que me llama un poco la atención, y igual es mi percepción, que piense que no se van muchos estudiantes de este país, porque, igual es que es mi caso, que yo conozco demasiados que se han ido y me toca además, porque parte de mi familia, por ejemplo, ha tenido que irse a otros países porque no encuentra trabajo aquí en nuestro país. Y según tengo entendido, desde 2013 se ha ido más de 500.000 de estudiantes fuera de nuestro país. Y es una cifra, yo creo que es bastante grande. No estoy seguro que sean tantos, pero no discutamos sobre cifras. Incluso, aunque fuera una cosa así, habría que compararlos con el porcentaje de estudiantes total. Lo mismo que
la cantidad de parados que se han ido fuera de España para conseguir trabajo, ese porcentaje, que puede haber mucha gente ahí, Sí. es desde luego pequeño si lo comparas con el conjunto de parados. Por eso pues, yo decía esa argumentación. Si tú no consigues trabajo aquí, entonces no por eso te vas a ir. Eso es lo que te quiero decir. Te vas por eso y por otras cosas también. ¿Y qué le parece, por ejemplo, el tema de los refugiados? ¿Piensa que estamos preparados para acoger a todos ellos y piensa que lo tenemos que hacer que la Unión Europea va a intentar, tiene suficientes recursos como para dar cabida a todos ellos? Ese es un tema que me gusta muchísimo A mí también. como inmigrante que soy, ¿no? Y yo creo que parte de una serie de falacias económicas, ¿no? Esto de que hay que hacer algo por los inmigrantes, ¿no? Como si los inmigrantes fueran una carga, ¿no? Es como de pronto te llega, no sé, un pariente inválido, una persona que por desgracia tiene una enfermedad que no puede valerse por sí misma, pues entonces pues tienes que hacer algo por ella, ¿no? Estamos viendo a los inmigrantes como si fueran un puro coste. No, esto solamente se explica otra vez por esta idea que tenemos de pensar permanentemente en el Estado. Digo, mis bisabuelos eran gallegos, asturianos, navarros. Esa gente que se fue a la Argentina en el año 1850, lo que sea, nunca se les ocurrió, digamos, que alguien tenía que ayudarles. O sea, la mentalidad era justo la contraria. Por eso se habla de ganarse la vida. Ganarse la vida, no quitarle la vida al otro. Sí, ¿por qué pensamos que el inmigrante es un coste? Quizá no sea el inmigrante el coste, sino todos los costes que se le ponen a la entrada de inmigrantes. Por ejemplo, toda la cantidad de millones que se han gastado en construir vallas enormes o en pues todos esos campos de concentración de inmigrantes que hay en el este de Europa. Además no son inmigrantes, son refugiados, son personas que escapan de un país porque tienen que escapar, porque si se quedan les matan. Entonces, yo pienso que tenemos la obligación no solo de incluirles en la sociedad, sino de también ayudarles un poco, porque no solamente no van a vivir en la calle. Pero vamos a ver, otra vez, es como si el inmigrante no tuviera él ningún recurso. Cuando llegan aquí solo tienen una mochila y su capital humano. ¿Y qué? Y eso es. Pero vamos a ver. Estoy englobando ¿Sí? a todo el mundo que llega, ¿vale? Y obviamente no es lo mismo la persona que viene a estudiar, que viene a trabajar, o la persona que viene porque si no lo matan en su país. O sea. Yo le pregunto por ellos, por los refugiados. En el caso en concreto de los refugiados, digamos, habría una razón todavía mayor para acogerles. Pero cuando hablamos de las restricciones que hay para acoger a la gente, siempre estamos pensando que son el coste. Nunca le damos la vuelta. Siempre estamos pensando que son gente que hay que darles de comer, porque no tienen nada. Pues no tienen nada, tienen ganas de vivir, ¿eh? Desde luego, porque si no hubieran salido de su país. Eso es. Y además, como bien decías, tienen su capital humano. Entonces, cuando empiezan, pues naturalmente tienen una situación de pobreza. Todo el mundo tiene una situación de pobreza cuando emigra. Es decir, los millonarios que emigran son poquísimos, ¿vale? Entonces se pueden ir a Londres, se compran ahí un palacio en donde está la Embajada de España y la Embajada de Argentina, que se llama Belgrave Square, que es un sitio muy elegante. Esos son tan ridícula minoría que los dejamos. La mayor parte de los otros son gente pobre, pero con su capital humano. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Mira, el criterio moral más bonito que conozco es el de Franklin, de Benjamin Franklin, que dijo: toda persona tiene derecho a poner su pie en cualquier parte del mundo y decir: this is my homeland. Esta es mi patria. Entonces, como criterio moral de entrada, hay que tener la libertad. Y como liberal que soy, ese es mi criterio. Y yo no encuentro correcto decir que podemos aceptar que venga un tomate que me va a mandar un señor de Marruecos y que no pueda venir ese señor de Marruecos si quiere. Entonces, me dirás,
¿Dificultades? Pues muchas. Hay muchas dificultades. Bien, porque estamos de acuerdo en que hay que acogerles. Sí. Ahora, ¿cómo les podemos no solo acoger, no solo dejar que pasen, sino integrarles en la sociedad? Porque eso no lo pueden hacer por ellos mismos en un principio. Primero porque ni siquiera tienen... La gente que viene, la gente refugiada viene desde otro país que ni siquiera comparte nuestra misma lengua. Vamos a ver, ese caso es más general del que tú piensas, ¿eh? Uh-huh. Yo lo veo desde la perspectiva americana, ¿no? Donde desde norte a sur pues se llenó América de gente extranjera. Pues mucha gente no hablaba el idioma local, ¿eh? Pensemos en Estados Unidos, donde llegaron todos los polacos, o en mi Argentina natal, no te quiero contar, en el año 1900, yo creo que, no sé, la mitad de la población de Buenos Aires había nacido en otra parte, ¿no? Uh-huh. Había libre inmigración, y por cierto, nunca la Argentina fue tan rica como entonces. Entonces, gente que llegaba a trabajar. Y eran, muchos de ellos, raros. Hablaban otros idiomas, mi tatarabuelo venía de Letonia y su idioma era el alemán. Y él hablaba alemán, uh-huh. Era su cultura. Oye, pues la gente aprende. Hombre, claro, aprenden el idioma. Sí, sí. Pero en cuanto llegan... Pero la pregunta es ¿por qué? Para sobrevivir. Porque les interesa. Claro. A algunos no. Esa película maravillosa de Harrison Ford que se llama Único Testigo, uh-huh. Te muestra unos inmigrantes que no quisieron integrarse, que son los Amish. Es maravillosa esa película, uh-huh. Porque son unos tíos que están ahí en la costa este norteamericana de origen holandés. Sí. Que los tipos no quieren saber nada, como decía en el chiste, nada con los de origen inglés. Uh-huh. Entonces se instalan y no se integran. No, pues vale, ¿qué problema hay? Ahora bien, son una minoría, ¿eh? La mayor parte de la gente quiere integrarse y lo logra. Desde luego que sí. Y ella lo hace. Digo, para seguir discutiendo contigo, porque como parece como le estás diciendo, hay que integrarles. O por lo menos ayudarles a que se integren. Porque llegan sin casa. ¿Qué pasa con esa gente que llega sin casa y sin recursos? ¿Qué hacemos con ellos? Otra vez. No digas que no tienen recursos. Vienen con su capital humano. Con su mochila y su capital humano. Okay, pero sin dinero. Pero es como si fuera, vamos, esta gente que viene que tiene ese capital, lo que no ha podido es desarrollarlo. Uh-huh, sí. Otra cosa porque no hay empleo. Fíjate que tela marinera de... Pero si lo hubiera, ¿qué problema hay? Se ponen a trabajar, trabajan y consiguen el dinero y salen adelante, como todos los inmigrantes han hecho en todas partes del mundo siempre. Pero no lo hay. Pero entonces, si el problema es que no hay empleo, no miremos a los inmigrantes. No, por supuesto que no. Porque ¿qué más te da que el parado sea de tu país o del otro? El problema es el paro. El problema es que, claro, además de llegan a un país que no tiene recursos ni siquiera para la gente, perdón, que no tiene empleo, para la gente que ya está allí. Y además se suman a la cola del paro. Eso es, correcto. Eso es un problema gravísimo que no tiene que ver con la inmigración. Porque seguiríamos teniendo desempleo aunque no vengan inmigrantes. Uh-huh. De hecho, durante la última burbuja se redujo considerablemente el paro, como sabemos, llegamos hasta el 8%, sí. Y fue cuando más inmigrantes vinieron. O sea y ahora todos se vuelven a ir. Bueno, algunos se van y otros no. Pero entonces, otra vez, si enfocamos la inmigración desde este otro ángulo que te estoy planteando, me parece a mí que enriquecemos el debate. Sobre que no tengo aquí soluciones mágicas porque no las hay, uh-huh. Pero le damos otro enfoque, me parece a mí. Y te lo decía porque me da la sensación de que la mayor parte de las personas lo que hacen es abordar ese tema como tú lo estás haciendo. Es decir, estos señores son una carga, tenemos que hacer algo por ellos, no tienen recursos, ¿entiendes? Como si y encima vienen a quitarnos nuestros empleos, con lo cual todavía es más grave. Esa es mi visión. Pero sí que es verdad que yo encuentro la necesidad que ellos tienen de, en cuanto llegan, que ¿dónde van a dormir? ¿Qué van a hacer? Por eso intento reflexionar sobre eso, no sobre que sean una carga, ni mucho menos. De hecho, creo que cuanto más enriquecida sea la sociedad en la que vivimos,
pues mejores soluciones tendremos a los problemas, más puntos de vista y más enriquecerá pues toda nuestra cultura. Pero sí que es verdad que esa gente viene sin nada en absoluto, solamente su capital humano y su mochila. Vale, vale. Pues con eso pueden salir adelante y pueden trabajar y pueden alquilarse su pequeño piso, donde al principio seguramente será muy, muy malo y vivirán apiñados, pero si tienen esos recursos, después mejoran. Todo el mundo puede mejorar. Todo el mundo, de hecho, mejora. Hay que echar un poquito la vista atrás a lo que es España. Eso quizá podemos hablar ahora de este asunto económico que me interesa, a ver qué opinas. Me parece que muchas veces los españoles no son conscientes de qué clase de país tienen y cómo ha evolucionado ese país en los últimos 40 o 50 años. Yo me acuerdo de cuando yo llegué a España, en el año 77, lo primero que me chocó es que ese país no era el que me habían contado a mí en Argentina que era. ¿Cómo se lo habían pintado allí? Pues, imagínate, yo nací en el año 48 y mi familia en parte es española. Mi infancia estaba asociada a los peores años de España. Claro. Entonces, para mí España, para mis padres, era un país pobre, un país tremendo en su descalabro institucional. Era el país de la guerra civil, era el país de donde llegaban inmigrantes en masa, muchos de ellos antes de la guerra por razones económicas y después muchos por razones políticas también. Esa migración fue algo diferente, que vino por razones políticas y muchos de ellos fueron artistas, intelectuales de un nivel extraordinario que mejoraron muchísimo mi país. Pero la imagen que tenía es, España es un país que está mal, que está realmente mal. Pobre, violento, y yo te reviso en Barajas en el año 77 y miro y digo, esto no es lo que me habían contado a mí. Esa es la primera percepción. Y lo que ha sucedido en estos 40 años es de no creer, porque los españoles nosotros también somos, porque ya me siento español, de hecho tengo más años de español que de argentino. Pues el español es muy crítico consigo mismo y muy crítico con su propio país. Le parece que este es un país de segunda, nosotros no podemos... Siempre pensé que la famosa foto de Aznar en las Azores, donde puso los pies encima de la mesa, fue reprochada no por un sentimiento pacifista, sino porque había muchos españoles que dijeron, ese tío no tiene que estar ahí, Este tío es un español, ese tío no puede estar ahí como el presidente del primer país del mundo. Existe esta mentalidad. Espero que se vaya superando y espero que los jóvenes lo vayáis superando, pues yo desde luego lo he vivido, de que los españoles no reconocen lo que han hecho. Eso es verdad, cuando se viaja se da cuenta uno que en realidad la gente tiene una concepción de nuestro país mejor que la nuestra de nuestro propio país. Eso es, y eso posiblemente tenga que ver con el pasado reciente. Hay unas páginas maravillosas de Julián Marías, cuando él cuenta cómo vivió un universitario, como era un catedrático, la España de los años 40. O sea, la peor España terrible, pobre. Y las páginas se titulan Empezar desde cero. O sea, esa es la imagen que tenía, ¿no? Desde cero, el país destruido. La guerra civil es probablemente el último peldaño de la degradación humana. Tremenda. Y encima la dictadura franquista lo que hace es, en los primeros 20 años, aplicar políticas económicas todas equivocadas, autarquía, cierre de mercados, en fin, un horror. Y entonces tenían esa sensación. Y en parte estaba justificado. Estaban empezando desde cero. Pero empezar desde cero no significa quedarse en cero, Si a esos tíos en el año 40, tú les cogías y les decías, vamos a ver, mire, dentro de 40 años, España va a ser uno de los primeros países del mundo. Te habían dicho. No se lo crean. Ni media broma, ¿no? Ni media broma. Bueno, pues sí. 40 años después, España era uno de los primeros países del mundo y ha seguido siéndolo hasta ahora. ¿Y esto cómo se hizo? ¿Con qué recursos? ¿Sabes que te gusta mucho esa palabra? ¿Con qué recursos se hizo? Sobre todo con el capital humano. Pero claro que sí, hombre de Dios.
Miguel Ángel, con los españolitos de a pie. Esos tíos que parecían tan poca cosa. Esas señoras así con vestidos oscuros y cara así de resistencia, ¿no? Esos señores con las cejas juntas, la boina calada hasta la chaqueta oscura y la camisa blanca botonada hasta aquí sin corbata. Pues esos tíos hicieron esta maravilla del país. Pues otra vez, si miramos España desde esa perspectiva, en lugar de estar obsesionados por la política como estamos todo el día. Además, ahora cada vez más. Ahora cada vez más, pues igual tendríamos otra percepción y apreciaríamos esa cosa que hablábamos antes de la importancia del capital humano. Es cierto que hay muchos bancos que han sido rescatados por todos los españoles que tienen casas que iban a desahuciar a sus propietarios, ¿verdad? Esto es verdad, no lo estoy inventando. Entonces, ¿esas personas también son iguales que las otras? ¿No merecen una oportunidad? No son iguales, entre otras cosas porque los bancos fueron rescatados con dinero público, cosa que no se debía haber hecho. La cuestión de los desahucios y la banca. Primero lo que hay que hacer es, obviamente, tener toda clase de ver la cuestión legal para que todo el mundo tenga los derechos protegidos. Eso por supuesto. También el acreedor, También el acreedor. Existe esta idea de que si tú le quitas una casa a una señora de 80 años, sí, esto está mal y hay que desahuciar al inquilino. Pero si la casa es del banco, es como si el banco otra vez fuera el ejemplo del mal perfecto, ¿no? Pasa lo mismo con las empresas grandes. Pero sobre todo porque el banco es, al haber sido rescatado por nosotros... Sí, ya te he explicado que yo estoy en desacuerdo con eso. Pero la idea de que si es de un banco podemos hacer lo que quiera, o lo que queramos, o si es de una gran empresa podemos subir los impuestos, podemos hostigarla. Esta idea de que existe el poder económico, ¿no? Y que entonces, si vamos todos contra él, entonces no nos va a pasar nada a nosotros. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque las empresas no son artefactos inertes, digamos, donde uno puede hacer lo que quiera con ellos. Y si tú a los bancos les subes los costes, por ejemplo, les prohíbes los desahucios, esto tiene consecuencias. Pensemos un poco. Los desahucios se pueden prohibir. Mañana los prohíbo. Ya está. ¿Qué pasa a continuación? Obligación del economista, pensar no solo en el corto plazo, sino en el largo. Tú eres un banco. Perdón, que es una imagen... Sí. Una imagen mala. Tú eres un banco, ¿vale? Yo soy el poder y te digo, Miguel Ángel, a partir de ahora desahucio ni uno. Vale, y yo le contesto a usted, ok, denos usted una alternativa. No. A los desahucios. Para que yo no tenga que echar a la gente de sus casas. Ninguna alternativa. Yo te prohíbo, se acabó. La gente que se quede en su casa y no paga, se queda en su casa. ¿Qué hace el banquero? ¿Qué vas a hacer tú en ese caso? Tú no puedes discutirme a mí, soy el poder, recuérdalo, te obligo, el gran poder político, ¿vale? ¿Cómo resuelves ese tema que es un problema para tu empresa? No puedes desahuciar a la gente. ¿Qué vas a hacer? Hombre, pues yo creo que pensarme mucho... ¿Qué harías? Cuando concedes un préstamo, por ejemplo. Pues claro. Pero es que eso no se hizo... Momento. No solamente eso. No solamente vas a restringir la oferta de crédito, sí, sino que además, en el precio del crédito que tú cobres, en ese precio vas a incluir una suma para que te compense la probabilidad de que el señor no te pague. Sí. Fíjate lo que has conseguido, lo que he conseguido yo como gobernante. Prohíbo el desahucio, abajo Miguel Ángel, banquero, usurpador, ¿tal? Vale. Lo que he conseguido como poder político es que haya menos crédito y que sea más caro. En otras palabras, para proteger a un grupo de gente que no paga, voy a castigar a todos los que sí pagan. Pero el problema, bajo mi punto de vista, viene porque al comienzo de la crisis muchos bancos conceden créditos a mansalva sin tener en cuenta la probabilidad de impago. Correcto. Y se formaron los bonos basura y todo eso pues se metió en una caja que luego se vendió y se... Está bien. Fíjate cómo estamos... Eso es todo verdad. Todo lo que dices es verdad. Otra vez vamos a intentar verlo desde otro ángulo. Fíjate cómo estamos dándole vueltas a la cuestión del Estado con la cual empezó nuestra conversación. Fíjate por qué pasó eso. Es verdad. Te regalaban el crédito. Te lo regalaban.
y además te daban más para un coche y para un viaje Eso y es. para un piso en Marbella.